Gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema de Sodoma y de Gomorra. Se está repitiendo la historia en nuestros días, la historia de estas dos ciudades escritas ahí en la Biblia. Sodoma, unas ciudades que hace 4000 años aproximadamente eran unas ciudades llenas de maldad, de injusticia, y Dios tuvo que tratar con ellas. Y Jesús las puso como ejemplo de su regreso, de su segunda venida. Y está escrito, vamos al Evangelio, a Lucas 17, 28 al 30, y dice así la palabra de Dios. Jesús está hablando y les dijo: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Nada más le faltó ahí el Señor y jugaban fútbol casi, ¿no? Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a unos cuantos. No, dice, los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, así se le llamaba en el Antiguo Testamento, se manifieste. Gracias a Dios por su palabra. La historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra están relatadas en el libro del Génesis, que al ser parte del tiempo de Abraham, pues se considera que son de 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años que sucedió esto. Estas ciudades ubicadas en la llanura al sur del Mar Muerto, allá en Israel, ahora que una parte está cubierta por agua, su nombre aún se conserva. Jebel Uzdum significa monte Sodoma. Y existe, quiero decirles, suficiente evidencia histórica, antropológica, porque hay muchos antropólogos que han hecho excavaciones ahí, mucha evidencia científica que ahí existieron y ahí sucedió lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es veraz. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios en la Biblia es verdad. Aún en estas zonas existe todavía mucho azufre. Es más, cuando van los excavadores, los antropólogos, sacan pedazos ahí de lo que es azufre, les prenden un cerillo y se prende. O sea, es una zona que en cualquier momento, además de ser de mucho calor, se puede prender. O sea, algo pasó ahí, que hubo fuego en ese lugar. Es más, el significado de Sodoma es ardiente. Gomorra significa sumergimiento, o sea, sumergido, ardiendo y sumergido. Y se advierte ahí en el libro del Génesis 13:13 que sus habitantes eran malos, eran pecadores contra el Señor Dios, contra Dios en gran manera. O sea, eran ciudades llenas de maldad. La maldad de los habitantes de estas ciudades se volvió proverbial. ¿Qué significa eso? Bueno, es que se convirtieron en un ejemplo clásico de ciudades bajo maldad y bajo el juicio de Dios. Hoy oímos hablar de Sodoma y Gomorra, un evento que pasó hace 4000 años, y es proverbial. O sea, hoy se refiere a ciudades llenas de maldad y que trajeron el juicio de Dios. O sea, no hay de otra. No se puede hablar de Sodoma y Gomorra de otras cosas. Era el pecado de estas ciudades. No solo era un pecado de tipo sexual, lo dice la palabra, sino que había muchos otros pecados. Sodoma era un lugar perverso, era un lugar vil. Es más, el profeta Ezequiel, años más adelante, habla de ellas. Dice ahí Ezequiel 16:49. Y vamos a ver que a través de toda la palabra de Dios siempre Sodoma está referida al pecado, a la maldad. Dice Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, refiriéndose a Israel, porque los estaba refiriendo a que también Israel estaba en pecado. 1, la soberbia. 2, la saciedad de pan. 3, la abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. Y 4,
no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se parecerá un poco a lo que, o mucho a lo que hoy pasa en el mundo, o como está en el mundo. Estas eran ciudades que eran ricas económicamente hablando, pero eran desenfrenadas por su orgullo, ya que rechazaban a Dios. Es el principal pecado, o el pecado original es el orgullo. Estaban saciadas, dice, hablando, carnalmente hablando, estaban saciadas, vivían en la opulencia, con exceso de ocio, ociosidad, como pasa hoy en el mundo, ¿verdad? Los jóvenes, los niños viven en la ociosidad, en los videojuegos, en qué sé yo, perdiendo el tiempo nada más. Sus habitantes, ya dijimos, eran prepotentes, arrogantes, soberbios, egoístas, eran indiferentes. No se preocupaban ni por Dios ni por el prójimo. No se preocupaban por los pobres, por los necesitados, tenían prácticas idolátricas. Además de la agresión sexual que está registrada ahí en la Biblia, en el relato de las ciudades, pues había otro tipo de pecados: el asesinato, el robo, el adulterio, el abuso del poder. Eran ciudades, su comportamiento era burlón en contra de Dios, de su palabra. Así lo dice la Biblia, y Génesis 18:20, más vamos a leerlo. Dice cómo subió delante de Dios el pecado de estas ciudades. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esto pareciera que se refiere al mundo en la actualidad, que el pecado aumenta más y más cada día, se ha agravado en extremo el pecado en el mundo, y la maldad de sus habitantes era generalizado, y está escrito que todos, desde el mayor, dice, hasta el menor, desde los más adultos o más grandes de edad y hasta los más chicos, ¿verdad?, se ponían de acuerdo en cualquier tipo de designio infame. Como ejemplo, quisieron abusar de los 2 varones enviados por Dios para rescatar a Lot y a su familia, que quiero decir que estos varones pues, posiblemente eran ángeles materializados, y tanto llamaron la atención, o sea, yo creo que eran tan hermosos que inmediatamente la ciudad se agolpó, ¿verdad?, alrededor de ellos, y querían conocerlos, que no nomás era querer conocerlos de que, hola, ¿cómo están? No, querían violarlos. Esa es la palabra conocer ahí en la escritura. Génesis 19:5 dice así: y llamaron a Lot y le dijeron, cuando ya habían entrado esos varones: ¿dónde están los varones que vinieron a ti en esta noche? Sácalos, dice, para que los conozcamos, esto es, para que los violemos. Y aquí la pregunta que nos podemos hacer es: ¿se parecerán estas ciudades de Sodoma y Gomorra a cómo está el mundo en el tiempo actual que nos ha tocado vivir? Los 2 varones enviados por Dios para rescatar a Lot y a su familia, con gran urgencia les anunciaron que el juicio vendría sobre estas ciudades pecadoras, por lo que tenían que salir urgentemente de la ciudad. Eso fue. A eso los mandó Dios, a sacar a Lot de ahí, de estas ciudades. Cabe mencionar que esos 2 varones, pues como hay muchos símbolos y muchos tipos y figuras en la Biblia, pues si los traemos a la actualidad, pues ¿cuáles podrían ser esos 2 varones que hay en el mundo que nos avisan que Cristo viene, que tenemos que salir del pecado, del mundo que está en pecado, o sacar el pecado de nuestras vidas? Pues los 2 varones podrían ser: 1, la palabra de Dios, y 2, el Espíritu Santo. Pudiera ser, es un tipo de... Está escrito ahí en Génesis 19:14 que entonces salió Lot, y con respecto a la escritura que leímos ahorita, y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salgamos de aquí, de este lugar, porque Jehová, Dios, lo va a destruir
esta ciudad, pero dice que a sus yernos les pareció que como que se burlaba. Y así muchos se burlan en la actualidad cuando se les predica la palabra de Dios. Muchos se burlan, dicen, que Cristo viene, que arrepiéntete. No, hay que vivir la vida hasta el último día, ¿verdad? En el pecado. Muchos se burlan de quienes somos atalayas, de quienes avisamos, llamamos, advertimos sobre los peligros, como lo hizo Noé. Dice que Noé durante 120 años que construyó el arca, pues advirtió que se avecinaba un diluvio y la gente se burlaba. Pues así cuando llegaron esos dos varones, cuando Lot les dijo que no cometieran esa maldad, pues ellos, y que salieran de la ciudad, dice, sus yernos se burlaron. Dijeron, no es cierto. Muchos se burlan de la escatología bíblica. Algunos, ¿verdad? Aún, y es muy triste esto, que dentro de la misma iglesia de Cristo, ¿sí? Muchos cristianos todavía viven en ignorancia, con falta de entendimiento, no leen la palabra de Dios completa, no tienen revelación, conocimiento de lo que es la escatología bíblica, del estudio de los juicios de Dios en el tiempo final. Algunos hasta se molestan cuando nosotros predicamos de que Cristo viene, de que los juicios de Dios vienen al mundo. Solo quieren que se hable del amor de Cristo, ¿sí? Del amor, de su perdón, de su misericordia para todo el mundo. No importa que sigas en tus pecados, ¿verdad? No importa, o sea, tú puedes hacer lo que tú gustes, pero Dios, como es un Dios de amor, pues te tiene que perdonar a fuerzas. Y no les gusta que hable uno de un Dios que es justo, un Dios que hace justicia, un Dios que es fuego consumidor. Así dice la palabra, que Dios es fuego consumidor y que tiene designado un límite, Dios tiene un límite para sus justos juicios, un tiempo donde Él va a derramar sus justos juicios en el mundo. Un mundo que no ha querido arrepentirse, que se burla. Arrepentirse significa, viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de rumbo sus vidas. No, el mundo va derechito al matadero y la gente no quiere cambiar. En pocas palabras, aún dentro de la iglesia no quieren que se predique el evangelio completo de Cristo, que implica sí salvación, perdón, redención, pero también implica juicio, implica arrepentimiento. Jesús comenzó ahí en Marcos 1:16 diciendo, arrepentíos y crean en el evangelio. Esas dos fundamentos básicos, arrepiéntete, metanoia, y cree en el evangelio, cree en la salvación, cree en Jesucristo. Eso significa. La palabra de Dios dice claramente que vendrá una tribulación de 7 años, que será un tiempo de juicios de Dios sobre el mundo. Ahí en el libro del Apocalipsis están escritos que habrá 7 sellos que serán desatados por Cristo, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios vendrán al mundo, sobre el mundo entero, sobre el gobierno del anticristo que ya pronto va a comenzar. ¿Sí? Entonces sí hay un tiempo de juicio. Y si hacemos una comparación, bueno, imagínense, 7 años, ok, vamos a decir, son 7 años de juicios de Dios que vienen al mundo, contra los 6,000 años, los 120 años jubilares que se habla ahí en el libro, en Génesis capítulo 6, en las que dice que Dios trataría con la humanidad bajo pecado. 120 por 120 si lo multiplicamos por 50, que es un año jubilar, son 6,000 años. Y así está escrito, que Dios trataría con el mundo durante 6,000 años, con el mundo bajo el pecado. 6,000 años, que ya estamos muy pronto, entiendo, ya estamos en el 5,993. O sea, ya estamos a 7 años de que se cumplan esos 6,000 años. Y en esos 6,000 años Dios ha tratado, ha aguantado a los seres humanos, nos mandó a su Hijo a morir
por los pecadores ahí en la cruz hace 2000 años. Entonces, si comparamos esos 6000 años con los 7 años que vienen de tribulación, pues qué poco, ¿no? Qué diferencia tan yo hice por una multiplicación, 7 de 6000 son apenas una décima parte del 1%, ni medio por ciento es. O sea, comparados esos 6000 años con los que el Señor ha aguantado a los hombres bajo pecado, y solamente habrá 7 años de juicios. Aunque claro está, dice la palabra, que el juicio de Dios llega cuando el hombre muere. O sea, la persona que muere, y si muere sin Cristo, pues es juzgada en sus pecados y va a un lugar llamado el infierno. Pero si esa persona aceptó a Cristo y caminó con Cristo y se arrepintió, pues entonces entra a la tierra prometida, al cielo, lo que Dios prometió al hombre, entra a la vida. Entonces, hablando de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, pues en Israel, en estos días, en Tierra Santa, así se le llama a Israel, Tierra Santa, se está celebrando en este mes el Festival del Orgullo, del Arco Iris. Y no nada más en Israel, alrededor de todo el mundo han escogido este mes de junio para celebrar esto. Pero específicamente lo que sobresale pues es lo que se está haciendo ahí en Israel, ahí en el lugar donde estuvieron estas dos ciudades. Lo han llamado este evento Pride Land o la Tierra del Orgullo. Pride Land es en inglés, en español la Tierra del Orgullo. O sea, ahí en Tierra Santa están celebrando esto. Y ahí están reconstruyendo, metafóricamente hablando, las ciudades de Sodoma y Gomorra, de hace 4000 años que fueron destruidas por Dios. Cabe mencionar que en Israel se celebró apenas el mes pasado, el 21 de mayo, si mal no recuerdo, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas que Dios les dijo al pueblo de Israel que celebrara. Que ya como cristianos entendemos que la fiesta de Pentecostés tiene que ver con el nacimiento de la Iglesia de Cristo hace 1993 años. Los israelitas, dice la Escritura, ahí en Génesis también dice que fueron esclavos durante 430 años ahí en Egipto, de donde fueron rescatados. Cuando clamaron a Dios, Dios les mandó un libertador llamado Moisés para que fueran liberados y fueran guiados hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham, el patriarca. Dice Éxodo 12:40, está muy rápido, vamos a leerlo. Dice ahí, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pero habitaron en esclavitud, fueron esclavos en Egipto. Curiosamente, el Mar Muerto se encuentra a 430 metros bajo el nivel del mar. Y es el lugar más bajo de la tierra. No hay un lugar más bajo de la tierra que el Mar Muerto. Pues por eso está muerto, ¿no? Yo digo, ¿no? Pienso, ¿no? Por eso está muerto. O sea, no hay vida, o sea, no hay peces. Hay mucha sal y todo lo que sucedió alrededor de lo que es el Mar Muerto. Pero cuando salió el pueblo de Israel de ahí de Egipto, cuenta la historia en el libro de Génesis que rumbo a la tierra prometida muchos extrañaron, ahí en el libro del Éxodo, muchos extrañaron Egipto, extrañaron los ajos, las cebollas, el ser esclavos en Egipto. Muchos se rebelaron contra Dios ahí en el camino a la tierra prometida, confrontaron a su libertador Moisés y le reclamaron. Le decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había sepulcros, no había tumbas allá en Egipto para enterrarnos? O sea, se quejaron con Moisés, hasta le exigieron regresar a Egipto. Yo digo, qué mente tan pobre. En lugar de que el pueblo de Israel quisiera la libertad, muchos que salieron ahí de Egipto querían volver a la esclavitud, volver a ser esclavos.
Está escrito en Éxodo 14:11, o en todo el capítulo 14. Y pareciera que la historia se vuelve a repetir nuevamente, como que pareciera que Israel o una parte de Israel quisiera regresar a esa esclavitud de Egipto, donde habitaron ahí 430 años. Que quiero decirles que Egipto es tipo y figura de la esclavitud al pecado. Entonces también tiene que ver con nosotros. La gran mayoría en el mundo, sean judíos, sean gentiles, prefieren el pecado, la vida en pecado. Prefieren ser esclavos al pecado, estar presos al pecado. Algunos que ya conocieron aún a Cristo prefieren regresarse al pecado antes que tener esa libertad a la cual nos llamó Jesucristo. Jesucristo vino a hacernos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la condenación eterna, libres de nuestras pasiones, libres de nuestra vida, separados de Dios. A eso vino Cristo. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo se repite la rebelión en Israel 4,000 años después. Aarón, cuando subió Moisés al monte, ¿verdad?, al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, los mandamientos de Dios, estuvo ahí 40 días, Dios hablaba con él, le escribió, les dio los mandamientos. Cuando iba bajando, pues ¿qué se encontró? Bueno, que Aarón, que es figura de lo que es el sacerdocio a Dios, el servicio a Dios, había optado por obedecer la voz del pueblo rebelde y permitió que construyeran un becerro de oro para adorar al Dios de los egipcios, de donde habían salido. Dijeron, no, pues Moisés, quién sabe dónde está. Entonces le dijeron a Aarón, ¿verdad? Repito, que tiene que ver con el sacerdocio a Dios, los sacerdotes de Dios. Le dijeron, no, pues como no baja, pues haznos, mira que tenemos aquí mucho oro que nos dieron, entonces pues haznos un becerrito de oro, ¿verdad?, para que adoremos al Dios que veían ellos ahí en Egipto, ahí en el monte Hermón. Entonces pareciera ser que el pecador pues prefiere adorar mejor un becerro de oro antes que a Cristo, si lo trasladamos, ¿verdad?, a la vida actual, a la vida de un cristiano, a la vida en el mundo. La gente prefiere el pecado, prefiere adorar al becerro de oro, a los dioses de este mundo, o al Dios de este mundo, que es el diablo. La ciudad del orgullo, como así le pusieron, significa fuego y juicio, de acuerdo a la gematría hebrea. Muy similar al juicio sobre Sodoma y Gomorra, donde fueron destruidas estas dos ciudades. Como dijimos, aún existen resquicios de azufre ahí en toda esta zona. O sea que antropológicamente hablando, pues sí, o sea, se puede comprobar que fue una historia real. Génesis 19, 24 al 25 está escrito, vamos a leerlo ahí en la pantalla, dice, entonces Jehová, ¿quién es Jehová? Dios, ¿verdad? Hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades. ¿Quién las destruyó? Dios, con fuego. Ese Dios que unos nomás quieren que hablemos de su amor. Bueno, sí, hablamos de su amor, que es lo más importante, pero también es fuego consumidor. Y dice, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra fue destruido. El pasado 7 de octubre de 2023, ya vamos para 3 años, cuando muchos jóvenes, por ejemplo en Israel, celebraban un festival, el Festival Nova, una fiesta pues mundana, ahí en Israel,
había concluido la 7ª de las fiestas sagradas en Israel, la fiesta de los tabernáculos, y estaban ahí celebrando los jóvenes, una fiesta pues del mundo, mundana. ¿Qué pasó? En Israel vino un gran juicio sobre Israel. Entonces, ¿qué podemos aprender? Bueno, que si no tomamos en cuenta al Dios revelado en la Biblia, en su palabra, si no tomamos en cuenta sus mandamientos, si rechazamos al Dios de la Biblia, pues que Dios nos va a entrega al hombre a una mente reprobada. Reprueba el pecado, Dios reprueba el pecado. Ama al pecador, pero no ama al pecado. Y quiere que se arrepienta. Y es necesario que de acuerdo al libre albedrío el pecador se arrepienta para entrar al reino de los cielos. Escribió al apóstol Pablo, Romanos 1, 24, 27. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Una vez me preguntaban, oye, es que no, nomás, en la Biblia nomás en Sodoma y Gomorra habla del pecado sexual. Le digo, no, hombre, la Biblia está, en todo lado lo vas a encontrar. Pablo escribe a los Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así sea. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Quién entrega a los hombres a la inmundicia, a la mente reprobada? Pues aquellos que rechazan a Dios y que andan haciendo cosas locas, cosas que van contra la naturaleza. Dios hizo al hombre, a la mujer, bendijo lo que es el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer, pero los hombres decidieron otras cosas. Destruir a la familia, destruir lo que Dios hizo sagrado, lo hicieron inmundo, el hombre. Claro está que cuando decimos que el hombre, pues el hombre engañado, estamos hablando del hombre engañado por el diablo, por Satanás, como fue Eva y Adán engañados ahí en el huerto del Edén, fueron engañados. Y así está el mundo engañado. Y Cristo nos vino a dar luz, por eso vino Cristo, a sacarnos, ¿verdad?, del engaño, de la mentira. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón, en el capítulo 3, él escribió que lo que ocurrió en el pasado se repite en el futuro y que no hay nada nuevo debajo del sol, por lo que se está repitiendo otra vez lo que pasó en el pasado. Otra vez el mundo, su pueblo, Israel y el mundo en general están provocando directamente a Dios. Lo están provocando. Ya que todas las fiestas que se celebran en este mes de junio, pues no son gratas delante de Dios. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Va a caer nuevamente fuego del cielo? Miren, hay varias ciudades que aparecen en la Biblia, como la ciudad de Jericó, Babilonia, Nínive, Sodoma y Gomorra. Fueron ciudades destruidas y prohibidas por Dios mismo el que fueran reconstruidas. Como un ejemplo tenemos como Alejandro Magno, un rey griego, Saddam Hussein, ahí el dictador de Irak, trataron de reconstruir la ciudad de Babilonia y Dios no se los permitió. Ellos murieron, dejaron de respirar en el intento. Ninguna de estas ciudades
Dios permitió que fueran reconstruidas. Antes de iniciar este evento, bueno, pues ha habido hasta muchas señales en el cielo. Hubo una luna azul un día antes de que comenzara este evento ahí en el Mar Muerto, ¿verdad? Una luna azul es cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes calendario. Es un evento cósmico, sucede aproximadamente una vez cada 3 años y se da porque hay a veces cenizas volcánicas debido a fuego volcánico y por eso aparece la luna como si fuera azul. Y Dios siempre comparó, como hemos dicho, a Sodoma y Gomorra, las comparó con las maldades del pueblo de Israel, de su pueblo. Siempre puso como ejemplo, ¿verdad?, las ciudades de Sodoma y Gomorra, que repito, son ejemplo de ciudades en pecado, del mundo bajo pecado, y son ciudades que fueron juzgadas por Dios, que vinieron juicios terribles de parte de Dios sobre ellas, bajo fuego y azufre. Dios les mandó. Está escrito en Jeremías 23:14. El profeta Jeremías, hablándole al pueblo de Israel, dice así: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos. ¿No les suena esto aquí a lo que pasa en nuestro país, en México? Estamos en México. Para que ninguno se convirtiese de su maldad, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Todo está ahí en la palabra de Dios que tiene que ver con la maldad que había ahí en Sodoma y en Gomorra. Entonces, lo que sucedió ahí en esas ciudades son tipo y figura de los justos juicios que Dios va a permitir en el tiempo final sobre esta generación que nos ha tocado vivir. Damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de vivir en esta última generación. Les recuerdo que la última generación o el tiempo final o la cuenta final comenzó cuando Israel volvió a ser nación, desde el 14 de mayo de 1948, y Jesús dijo en la parábola de la higuera que no pasaría a esa generación hasta que todo esto se cumpliera. Y miren lo que habla Jesús acerca de la generación final, de lo que nos previno Jesús mismo, lo dijo. No lo digo yo, lo está diciendo Jesús ahí en Mateo 10, 14 y 15, en el Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo, dice: Jesús les dijo, cuando manda a sus discípulos a predicar por primera vez, les dice: y si alguno no los recibiera, ni oyera sus palabras, salgan de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús mismo lo dice, más, pues qué terrible, o sea, más tolerable después de que Dios había enjuiciado a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, que ningún morador se había salvado. Abraham había orado por Sodoma y por Señor, ¿vas a destruir esas ciudades? Porque sabía que estaba ahí Lot, su sobrino. Dice: Señor, ¿y si hay 50 justos ahí la vas a destruir? Y Dios le dijo: no, yo te prometo que si hay 50 justos, yo no la destruyo. Y Abraham le dijo: ¿y si hubiera 40? No la destruyo. 30, 20, 10. Y hasta ahí se paró Abraham de orar. El problema es que no había ni 10 justos en Sodoma. No había ni 10. Pero Dios sí escuchó la oración de Lot y de Abraham, y mandó a rescatar
a su sobrino Lot, a él y a su familia. De su familia, pues conocemos la historia, salieron la esposa, 2 hijas, no se sabe si tenía otras 2 hijas que ya estaban casadas, bueno, no se sabe exactamente. Dios, Lot ofreció hasta sus hijas vírgenes para que fueran abusadas en lugar de los varones. Qué cosa tan terrible. Las ofreció, no, pues ahí están mis 2 hijas que son vírgenes, pues ahí hagan con ellas lo que quieren. Qué terrible. Luego se la cobraron las hijas más adelante. Pero cuando iban saliendo, pues la esposa de Lot, les dijeron los varones, ángeles, lo que quiere, ángeles materializados, como quieran verlo. Les dijeron, no volteen para atrás, y ahí va la esposa de Lot, voltea para atrás y quedó ahí como estatua de sal. Dicen que hay una figura como la mujer de Lot. Uno se va ahí junto al mar muerto, ahí en esa zona donde estuvo Sodoma y Gomorra, ahí hay una gran estatua y le llaman la estatua de la esposa de Lot, que volteó, ¿verdad? Que para nosotros eso es un tipo y figura de que cuando andamos con Cristo, cuando caminamos con Cristo, pues no debemos de voltear al mundo, debemos de caminar derechitos hacia la tierra prometida, hacia el cielo. No andar coqueteando, ni voltear atrás, ni regresarnos atrás al pecado. Debemos caminar con Cristo, arrepentirnos. Nada de que, sí soy de Cristo, todo, y mañana, pues hoy no soy de Cristo, ¿verdad? Y me regreso al pecado, a mi maldad, a lo que hacía yo antes. Eso no se vale. Te vas a quedar como una estatua de sal, como la esposa de Lot. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos salieron en realidad? Bueno, iban Lot, su esposa, 2 hijas. ¿Y qué? Nada más 3 pudieron salir. Y todas las ciudades, creo que era una ciudad, la ciudad creo que en ese entonces era como de 100,000 habitantes. Y 3 se salvaron. Fue como en los tiempos de Noé. En el tiempo de Noé dice que nada más 8 se salvaron. Él y 7 más, pero nada más su familia. Nadie más se salvó. Y Noé les predicó 120 años. Figura también de los 120 años en que Dios ha predicado salvación por medio del Mesías Salvador. Los que creyeron en el Mesías Salvador hicieron un pacto con el pueblo de Israel antes de Cristo, pues se salvaron. Y después de Cristo, pues ya Cristo vino por todos, por judíos, por gentiles. El que quiera hacer un nuevo pacto, como Jesús dijo, he venido a hacer un nuevo pacto en mi sangre. Voy a dar mi cuerpo, voy a derramar mi sangre para que el que se arrepienta se salve por medio de mi sangre preciosa. No hay otra forma de salvarte. Jesús dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús no vino a dar ninguna religión, vino a dar su vida para que nosotros a través de Él caminemos hacia la salvación, hacia conocer al Padre, hacia estar con Él, a liberarnos del infierno, del lago de fuego, de la condenación eterna, de la perdición eterna. Fíjense, Jesús ahí en Mateo 10, Jesús compara la severidad de sus justos juicios sobre quienes rechazan su evangelio de salvación y toma como referencia la gravedad del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Está haciendo una comparación ahí Jesús de sus justos juicios. Los había mandado ahí a sus apóstoles, ¿verdad? Vayan. Es más, les había dicho, no entren en ciudad ni en casa de gentiles, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Y les dice, a donde no los reciban, pues salgan de aquella ciudad, lávense, quiten el polvo de sus pies, pero eso sí les digo, en el día del juicio, o sea, porque sí hay un día del juicio, es más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
También Jesús hizo referencia a que una de las señales de su segundo retorno, o su segunda venida al mundo, es que sería muy similar al tiempo de Lot y a los juicios de Sodoma y Gomorra, que lo estamos viviendo. No me digan que no se parece el mundo lleno de maldad, de injusticia, de engaño, de mentira, a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Exactamente lo que estamos viviendo. Dice que a pesar de la maldad en esas ciudades, todos vivían sus vidas normales, como en los tiempos de Noé. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Repito, no más faltaba ahí y jugaban fútbol. Ahorita por lo del mundial, estaremos predicando acerca del significado del mundial en el próximo domingo. Y sacaremos un video en esta semana acerca de eso, lo que significa realmente el mundial de fútbol. Pero dice que el día que salió Lot de Sodoma, ¿verdad? Y gracias a que Dios les había enviado esos dos varones a rescatarlos, que repito, son figura de lo que es hoy la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios, tenemos la Biblia. Dios nos dio su palabra para que la leamos y esa palabra nos lleva a salvación cuando creemos en ella, cuando la aceptamos y nos arrepentimos. Y Dios nos mandó al Espíritu Santo cuando nace la iglesia en Pentecostés. El Señor le había dicho a sus discípulos, no se vayan de aquí de Jerusalén hasta que reciban el poder. Entonces, tenemos los dos varones para nosotros en este tiempo, los dos varones salvadores, por así de llamarlos, son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No hay otra. Necesitas la palabra de Dios para salvar tu vida y necesitas al Espíritu Santo para vivir una vida que sea agradable a Dios. No una vida religiosa, es una vida plena. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios nos vino a dar una vida en abundancia, en todos los aspectos. En el matrimonio puedes tener una vida en abundancia, con bendición, en la familia, con tus hijos, en tu vida personal, libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Fuera de Egipto. Dios nos quiere fuera de Egipto. Estamos en el mundo, que es Egipto, pero no somos del mundo, no somos de Egipto. No, ni tenemos por qué regresarnos de Egipto como muchos pedían. Ay, sí, Moisés, regrésanos. ¿Para qué nos sacaste aquí a morir de sed, verdad? Tenían tantita sed. Así se quejan muchos en la iglesia. Se quejan, ¿verdad? Ay, no, hoy no. Hoy me siento mal. Hoy no busco a Dios. Mañana tal vez sí. O algunos dicen, no, pues es que vivir la vida cristiana es muy difícil. Mejor no, en el mundo. Llovió, dice, fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será muy pronto, en el día en que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, se manifieste. Ya pronto. Un Dios que es santo, que es puro, que es limpio, que le gusta la justicia, que no tiene mancha, exige justicia. Y la ira desatada sobre Sodoma y Gomorra es un tipo, es una prefigura de la justicia de Dios que vendrá en el tiempo del juicio final, en el tiempo que estamos ya muy pronto a que comiencen esos juicios de Dios. Y yo solamente quiero terminar con esto, o sea, como la historia se repite, como bien escribió el rey Salomón, pues es lo mismo. Hoy el mundo es Sodoma y Gomorra, es el pecado, es el engaño, la mentira, el mundo bajo pecado. ¿Cómo te puedes salvar? Pues hay dos varones en el mundo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Recibe la palabra de Dios, busca a Dios en su palabra, lee su palabra, créele a Dios, no creas en Dios. La religión no te salva, el que digas que eres de una religión, eso no te va a salvar.
El que salva se llama Jesucristo. Conócelo. Acércate a Él antes de que sea demasiado tarde. Ya sus juicios están por comenzar. El anticristo está ya muy pronto a comenzar su gobierno mundial. Ya Cristo viene, Cristo va a sacar, va a rescatar a su iglesia, está escrito en la palabra de Dios. Jesús viene a rescatar, a arrebatar su iglesia para sacarla del mundo, para llevarnos a las bodas del Cordero, ¿verdad? Y en esos 7 años que nosotros estaremos gozándonos delante de Cristo, delante del Rey, el mundo estará bajo los juicios de Dios. Sodoma y Gomorra. Jesús dijo, serán tiempos como los de Sodoma y Gomorra. Entonces, yo te invito, para terminar, vamos a hacer una oración. El tiempo nos ha alcanzado y Cristo viene. Acéptalo el día de hoy, porque Cristo está a las puertas y ya viene. Pero también viene el anticristo, vienen los juicios de Dios y Dios no quiere que estemos. Dios no quiere que te quedes en Sodoma y Gomorra, en pocas palabras. Dios quiere que lo busques y seas librado de lo que viene al mundo, de los juicios de Dios que vienen a este mundo. Entonces vamos a hacer una oración. Padre, queremos darte gracias en este día por tus bendiciones, gracias por este tiempo que nos has permitido escuchar tu palabra. Recibimos tu palabra, recibimos lo que tú escribiste y dejaste escrito en tu palabra, Señor, acerca de los juicios sobre Sodoma y Gomorra, prefigura del mundo en pecado, bajo pecado. Gracias que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, pecadores, ahí en la cruz del Calvario. Recibimos a Jesús hoy como nuestro Señor y Salvador y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos vas a guardar de lo que viene al mundo. Hemos creído en tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos guardes. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, sigue obrando en nuestras vidas, que estemos listos para cuando suene esa trompeta, nosotros vayamos contigo, Señor, y seamos librados de los juicios que vienen a este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom, Maranata, recuerden, Cristo viene. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Gloria a Dios.